Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Biología molecular. El genoma humano y sus 23 pares de cromosomas. El genoma humano está compuesto por 23 pares de cromosomas y cuenta con cerca de 25.000 genes, de los que apenas se han develado el funcionamiento de una pequeña parte. El ADN, la molécula que contiene nuestra información genética, tiene cerca de 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas o letras, como es la adenina, citosina, guanina y timina, que se organizan en 23 pares de cromosomas. Podría compararse con un libro o un recetario en el cual, a lo largo de sus 23 capítulos o cromosomas, se hallan cerca de 20.000 a 25.000 genes o recetas que codifican las proteínas presentes en nuestras células, como han explicado las genetistas. Los genes son el lenguaje o el código de vida. En ellos se hallan las instrucciones que permiten a cada organismo vivir, existir y reproducirse. El 26 de julio del 2000 se anunció que tras casi una década de trabajo, el proyecto Genoma Humano había secuenciado por primera vez la totalidad de la información genética de nuestra especie. Habían pasado más de 130 años desde que se publicaran las leyes de la herencia de Gregor Mendel y casi medio siglo desde que James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins y Ralston Franklin descubrieran la estructura del doble hélice del ADN en 1953. Ahora revisaremos de una forma dinámica cada uno de los 23 pares de cromosomas y su gen. El cerebro. ¿El tamaño sí importa? En la carrera armamentista de la evolución, puede que un cerebro más grande en relación con el resto del cuerpo parezca poca cosa frente a garras y colmillos afilados. Sin embargo, nuestros alrededor de 1.400 gramos de sesos han demostrado ser mucho más útiles. El responsable de esta característica única de nuestra especie es el gen ASPM, ubicado en el cromosoma 1, que también es de mayor tamaño del ADN humano, que contiene cerca de 3.000 genes. Como suele pasar con los genes, ASPM fue identificado debido a un raro desorden neurológico que ocurre cuando él no funciona de manera adecuada. A finales del siglo pasado, Bradford, en Inglaterra, se dio el caso de una familia con una notable incidencia de nacimientos con microcefalia. Las personas con este trastorno se caracterizan por tener un cráneo mucho más pequeño que el del resto, 400 centímetros cúbicos menor. Dado que los afectados pertenecían a un linaje de emigrados pakistaneses que tras llegar a Inglaterra en 1967 se habían casado entre parientes, los investigadores determinaron que la causa seguramente era una mutación hereditaria en sus genes. Y efectivamente, luego de analizar a profundidad el genoma de esta familia, se detectaron 4 diferentes mutaciones que afectaban al gen ASPM. Este gen regula el tamaño del cerebro durante la etapa embrionaria, pues genera una proteína fundamental para la producción de neuronas y determina el número de estas que tendrá el cerebro en su etapa adulta. Cualquier mutación en él afecta el desarrollo de la corteza cerebral. Investigaciones posteriores, en especial las realizadas por Bruce Land, experto en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, demostraron que este gen fue crucial para la evolución de nuestro cerebro. Las mutaciones aceleradas que este gen sufrió llevaron a los homínidos a tener un cerebro más grande que cualquier otra especie, fenómeno del cual somos consecuencia directa. Ahora entremos al número 2. Si comparamos el ADN de un chimpancé con el de un ser humano, no encontraremos grandes diferencias. A pesar de ser físicamente tan dispares, nuestros genomas son bastante similares, a tal grado que si tomamos algunos fragmentos de ambos, apenas 1 o 2 letras de cada 100 no coincidirían, revelando que son especies diferentes.
Esto es explicado por Mark Ridley en su libro Genoma, la autobiografía de una especie de 23 capítulos. Sin embargo, hay algo que nos separa tajantemente. Mientras nuestros parientes chimpancés tienen 24 pares de cromosomas, rasgo que comparten con otros primates, el ser humano solo tiene 23. En nosotros, el cromosoma 2 se formó hace 5 o 6 millones de años a partir de la fusión de dos cromosomas ancestrales, aún visibles y separados por el chimpancé. Este hecho diferencia para siempre ambas especies. Los pigmeos, tribu de cazadores-recolectores de África Central, miden menos de 1.50 metros, aunque sus vecinos de la etnia bantú tienen una altura promedio. Tras analizar los genomas de ambos grupos, se encontró una marcada diferencia en el cromosoma 3, en los genes DOCK3, que está vinculado a la variación de altura de las poblaciones europeas, y SIGH, que codifica una proteína que regula la producción de la hormona de crecimiento humano. En los pigmeos, SIGH está sobreexpresada, que es una anomalía que en ratones produce espécimes de pequeño tamaño, por lo que podría ser la causa de su estatura. Aunque el crecimiento tiene una base genética compleja, es decir, se debe a la acción de varios genes, hay más de 400 genes asociados a diferencias individuales de la altura. DOCK3 y SIGH puede ser la llave que permitirá aumentar la altura en las poblaciones. No es un secreto la habilidad de los alemanes para tomar grandes cantidades de cerveza sin emborracharse, al igual que se conoce la poca resistencia de los orientales. Esta capacidad depende en gran medida de un conjunto de enzimas llamadas alcohol deshidrogenasa, o ADH, localizadas en el cromosoma 4, cuya función es procesar los alcoholes que podrían ser tóxicos. La actividad de esta hormona varía no solo entre poblaciones, sino también entre hombres y mujeres. Es uno de los genes cuya expresión demuestra cómo el ambiente influye en nuestro genoma, dado que de los primeros asentamientos humanos de Europa, el agua solía contener patógenos causantes de enfermedades. Esta debía ser hervida o fermentada para su consumo. Así, quienes se acostumbraron a tomar cerveza o vino en lugar de agua sobrevivieron a enfermedades como la disentería. Un estudio publicado en 2014 por investigadores de la Universidad de Pekín, en China, han relacionado un gen con la dificultad para las relaciones románticas. 5-HT1A, o el gen de la soltería, es un receptor implicado en el control del estado de ánimo. Los expertos querían saber si las variantes genéticas eran cruciales en las relaciones románticas. Analizaron los niveles de serotonina en 579 personas a través de dos polimorfismos presentes. El 50.4% de los que poseían el polimorfismo CC estaban en una relación, en comparación al 61% de quienes tenían el polimorfismo CG-GG, que se asociaba con una mayor expresión, desarrollaban personalidades neuróticas, depresión, pesimismo y no se sentían cómodos al relacionarse con otros. En alemanes, si se activa o estimula el 5-HT1A, la receptividad sexual de las femeninas se ve mermada y aumentada la agresividad hacia los machos. Ahora vamos con el número 6. Si el sistema inmunitario encargado de defender al cuerpo ante organismos infecciosos tiene una base de operaciones, esta está en el cromosoma 6, donde se aloja un grupo de genes conocido como complejo mayor de histocompatibilidad. Los alrededor de 100 genes que lo conforman tienen la función de reconocer a los antígenos, es decir, diferenciar las células del cuerpo de los agentes externos, y de desarrollar las respuestas inmunitarias específicas ante patógenos. Este grupo de genes fue descubierto por el genetista estadounidense George Snell de 1903 a 1996, hacia 1930, porque determinan el rechazo o aceptación de órganos en trasplantes, lo que se le otorgó a Snell el premio Nobel en 1980. Las mutaciones en estos genes están relacionadas a diversas enfermedades autoinmunes, en las cuales el cuerpo ataca al propio cuerpo. A finales de los 90 se conoció el caso de la familia Key,
en Londres. En la mitad de sus miembros, su capacidad para articular palabras estaba seriamente dañada, es decir, eran incapaces de realizar los movimientos necesarios con la boca para formar frases. Este problema se remontaba a los bisabuelos, y dado que no eran sordos ni mudos y entendían a sus interlocutores, para los investigadores de la Universidad de Oxford era evidente que se trataba de un problema genético. Los familiares afectados tenían una mutación en el brazo largo del cromosoma 7, en el gen FOXP2. Gracias a estos estudios, hoy se sabe que FOXP2 es una especie de gen maestro, estrechamente relacionado con el lenguaje. Cualquier alteración en alguna de sus dos copias limita el desarrollo del habla. FOXP2 está presente en todos los vertebrados, donde cumple funciones similares. Varios de los grandes creativos de la historia han estado ligados a enfermedades mentales. Van Gogh, Charles Dickens, Virginia Woolf o Tennessee Williams probablemente padecían depresión clínica, al igual que otros tantos creadores y sus familias. Estas anécdotas han relacionado los trastornos psiquiátricos con la genialidad. También podrá tener un componente genético, una mutación en el gen Neuglin-1 ubicado en el cromosoma 8, el cual en condiciones normales interviene en el desarrollo y fortalecimiento de la comunicación entre neuronas. Su variante, en cambio, está asociada a un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales como la esquizofrenia. Al parecer, quienes tienen dos copias mutadas de este gen tienden a ser más creativos en comparación con quienes tienen solo una copia o ninguna. Las personas con insensibilidad congénita al dolor, SIP, por sus siglas en inglés, una rara enfermedad hereditaria, pueden lastimarse y mutilarse poniendo en riesgo su vida, pues no sienten dolor. Hasta la fecha se han detectado 5 genes relacionados con este mal. El último es PRDM12, presente en el cromosoma 9. Las mutaciones de este gen durante el desarrollo embrionario bloquean la producción de neuronas encargadas de la detección de los estímulos dolorosos. Los investigadores analizaron el genoma de 158 individuos pertenecientes a 11 familias de Europa y Asia, donde hay miembros con SIP. En los enfermos de SIP se encontraron diversas mutaciones que afectaban específicamente genes de PRDM12. Por lo general tenían 2 copias del gen mutado, bloqueando la producción de neuronas sensibles al dolor. Otro gen que tiene implicaciones a SIP es SNC9A. Se estima que el cromosoma 10 humano contiene entre 800 y 1200 genes que poseen las instrucciones para hacer proteínas. Uno de ellos es el gen TET1, el cual investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, descubrieron que podría ser crucial en el proceso de extinción de la memoria en el hipocampo y la corteza cerebral. Cuando se bloquea TET1 en roedores, estos son capaces de olvidar situaciones de estrés y miedo. En cambio, en ratones, normalmente los animales pueden superar el mal trago y suplantar los recuerdos nocivos con nuevas experiencias positivas. En los humanos, este gen se halla en el cromosoma 10 y ahora se analiza si funciona exactamente igual que en las ratas. Se espera que la investigación de este gen pueda ser de utilidad para las víctimas que padecen trastorno de estrés postraumático. Ciertamente, si empezamos a debatir, veremos que no existe algo como el gen de la personalidad. Esta es tan compleja que es posible que sean cientos los genes que inciden en ella, sin mencionar que el ambiente también influye. Pero las diferencias de D4DR, el gen regulador de la dopamina, neurotransmisor relacionado con las emociones y la conducta, podría estar vinculado a la personalidad introvertida y extrovertida. D4DR tiene una línea de 48 letras de longitud, la cual se repite en la mayoría de la gente, de 4 a 7 veces. Pero hay personas que tienen de 10 o 11 copias, gen largo, y otras solo 2 o 3, gen corto. Al parecer, tal variación cambia la manera en que el cerebro actúa ante esta neurohormona. Quienes presentan el gen largo tienen baja sensibilidad de este neurotransmisor, por lo que buscan emociones más extremas. En cambio,
Hay una alta sensibilidad a la dopamina en quienes tienen el gen corto y son reacios a experimentar cosas nuevas, pues no requieren emociones fuertes para obtenerlos. Color de ojos, de cabello y de piel. Son más de 120 los genes diferentes implicados en la pigmentación humana, pero hay uno de ellos en específico, el KITLG en el cromosoma 12, cuya mutación activa la coloración rubia en el cabello. Esta mutación, presente sobre todo en pobladores del norte de Europa, únicamente afecta al color del pelo y consiste en solo un cambio de letras de uno de los fragmentos del código genético, A o G, del cromosoma 12. Los investigadores de la Universidad de Stanford y Georgia, en Estados Unidos, probaron a cambiar este gen en ratones, considerando que el pelaje de estos tuviera una coloración más clara. Es raro encontrar interruptores de este tipo con un solo que activándose produzcan determinadas características. Pelo rubio en este caso. En cambio, por lo general el genoma actúa como un cableado con varios interruptores interconectados que activan o desactivan a otros y que para encontrar el resultado deseado es necesario entenderlos correctamente o en la secuencia ideal, lo que dificulta mucho el trabajo. El cáncer, uno de los mayores males de nuestra época, se desencadena cuando se altera el balance entre división y muerte celular. Los encargados de regular este proceso son una serie de genes conocidos como genes supresores de tumores, cuya función es evitar la transformación tumoral. Uno de los principales es RB o proteína del retinoblasmatoma, el cual se encuentra en el cromosoma 13, pero se han descrito al menos 30 genes en diversas partes del genoma con esta función. En los diferentes cánceres es común la inactivación de ambas copias de los genes supresores de tumor. RB, por ejemplo, es uno de los principales controles del ciclo celular y su mutación está relacionada con el retinoblastoma, así con cánceres de hueso, vejiga, pulmón y de mama. Todo el tiempo las células se dividen y se copian, pero cada división celular permite el fragmento de algo conocido como telómero, el cual se ubica en los extremos de los cromosomas. El telómero no contiene información importante, pero su longitud por lo general se repite unas 2000 veces. Define el tiempo de vida de las células. Los científicos han descubierto que las familias longevas, aquellas que incluyen varios centenarios en sus filas, tienen por lo general telómeros de mayor tamaño que el resto de la población. De ahí que el gen TEP1 o proteína asociada a la telomerasa sea de gran interés a la hora de analizar los secretos de la longevidad humana, pues su función es sintetizar la telomerasa, encargada de reparar los extremos desgastados de los cromosomas y volver a alargar los telómeros. En nuestro cuerpo, los telómeros cada año se acortan unas 31 letras, razón por la cual nuestras células dejan de desarrollarse más allá de una determinada edad. El psicólogo estadounidense Robert Plombin propuso el gen IGF-2R en el cromosoma 6 como uno de los genes que determinan la inteligencia. Esto despertó la polémica, pues si bien se considera que esta tiene base genética, los factores ambientales son quizá más importantes. No obstante, el santo grial se sigue buscando. En 2014 se halló el cromosoma 15, el gen NPTN, que afecta la comunicación entre neuronas y controla la formación de la corteza cerebral. Todo indica que hay una correlación entre el grosor de la corteza cerebral y la inteligencia. Entre mayor rendimiento tenga NPTN, mayor será el grosor de la corteza. Los estudiantes con esta característica suelen tener mejores resultados en las pruebas de capacidad intelectual que el resto. Aunque estén tan poco, puede ser coronado como el gen de la inteligencia. Podría explicar mínimamente las diferencias de la capacidad intelectual de las personas. Se sabe que entre el 35 y 40% de la obesidad tiene antecedentes hereditarios. Hasta la fecha se han identificado unas 75 regiones del genoma humano con posibles candidatos al llamado gen de la obesidad. El más conocido es FTO, gen asociado a la acumulación de grasa de obesidad. Sin embargo, recientemente se encontró otro, el gen IROCOIS-3 o IRX3. Ambos están en el cromosoma 16.
Este último opera sobre el hipotálamo, órgano que funge como enlace entre el cerebro y el sistema de regulación hormonal. Se cree que las variaciones sobre él predisponen a la acumulación de grasa, siendo así el principal factor de la tendencia hereditaria a la obesidad, así como enfermedades relacionadas, por ejemplo, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y cáncer. En 1998, el genetista inglés Hugh Montgomery de la Universidad de College Londres detectó la presencia o ausencia de un fragmento del gen en la enzima convertidora de angiotensina, ECA o ACE, en el cromosoma 17, que se relaciona al rendimiento deportivo. La resistencia muscular era mayor en los sujetos donde el polimorfismo se expresa, en comparación con quienes no presentan el polimorfismo, y era más común entre deportistas de élite. Este análisis fue pionero en el estudio de genética enfocado al deporte. Hasta la fecha se han descubierto varios genes que intervienen en la capacidad física de las personas. Tales líneas de investigación se orientan a la búsqueda de perfiles genéticos de deportistas natos. Sin embargo, si algo han demostrado es que para ser un gran deportista de élite no vas a tener predisposición genética, pues el ambiente y otros factores también influyen en gran medida. El cromosoma 18 está ligado a una gran cantidad de enfermedades, como la osteoporosis autosómica recesiva, padecimiento óseo en el cual los huesos anormalmente densos se fracturan con facilidad. Este mal es causado por una serie de mutaciones en el gen TNFRSF11A, situado en el brazo largo del cromosoma 18, que proporciona las instrucciones para crear proteína RANK, que gestiona el correcto desarrollo de los huesos del cuerpo. Normalmente, los huesos viejos se desgastan, pero a la vez se crea nuevo hueso que los sustituye. Cuando TNFRSF11A muta, RANK impide que el hueso viejo se distingue. Por eso, hay un exceso de huesos en el cuerpo. A veces, estos aplastan a los nervios de la cabeza, la cara, provocando, entre otras cosas, pérdida de visión, parálisis e incluso la muerte. Este tipo de mutaciones demuestra la delgada línea y el meticuloso mecanismo que es el cuerpo humano. La apolipoproteína E o ApoE transporta las lipoproteínas ricas en triglicéridos cuando no funciona apropiadamente el colesterol y la grasa que se almacena en la corriente sanguínea tapando las arterias. Sin embargo, además de estar relacionado con las enfermedades cardíacas, el mal funcionamiento de ApoE se vincula con el Alzheimer. Quienes tienen en una de sus dos copias del cromosoma 19 cierta versión del ApoE, el alelo E4, tiene un 47% de probabilidad de contraer la enfermedad en torno a los 75 años. En cambio, en familias donde el Alzheimer es predisposición, pero no tiene la versión E4, su porcentaje es de solo 20%. Quienes tienen dos genes mutados presentan una probabilidad del 91% de padecimiento hacia los 68 años. Entre el 40 al 65% de los pacientes enfermos tienen al menos una copia del alelo E4, pero debido a la complejidad de este mal, en el que interviene una gran cantidad de genes, no hay una única respuesta de por qué es tan común la aparición del alelo 4 en ApoE en enfermos de Alzheimer. Se estima que el sonambulismo, trastorno en que las personas caminan y realizan actividades mientras duermen, afecta entre el 1 y el 15% de la población y, según investigadores de la Universidad de Washington, puede tener bases genéticas. Tras analizar el genoma de una familia en la que 9 de sus 22 miembros, desde bisabuelos hasta bisnietos, padecían sonambulismo, se encontró que quienes caminaban dormidos compartían una variante genética en un fragmento del cromosoma 20, que al parecer era transmitido de padres a hijos. Aún no se ha detectado cuál o cuáles de los 900 genes del cromosoma 20 presentan la mutación, pero el principal sospechoso es el gen de la adenosina desaminasa, enzima vinculada a la fase del sueño lento, en la que ocurren los episodios del sonambulismo. Aunque nuestro cuerpo es llamado la máquina perfecta, a lo largo de este listado queda claro en más de una ocasión la falla provocada por todo tipo de males. Pero no solo los genes son propensos a los errores, los 46 cromosomas también. La ausencia de cualquier cromosoma es letal.
salvo el caso del síndrome de Turner, que afecta solo a mujeres, dado que el cromosoma faltante es uno de los cromosomas X. En estos casos, las mujeres jamás desarrollan caracteres sexuales y tienen la apariencia infantil toda su vida. Menos letal hasta cierto punto es la duplicación de cromosomas. Las llamadas trisomías, que es cuando se tiene un cromosoma extra en el lugar de dos, son varios de los síndromes que ocurren por este motivo, principalmente síndrome de Down, en el cual se cuenta con 3 versiones del cromosoma 21, el síndrome de Klinefelter, en el cual los pacientes tienen un cromosoma X extra, el síndrome de Patau o trisomía 13, los niños tienen una tasa de supervivencia de solo 3 meses, o la trisomía 18. Se estima que entre el 15 y el 20% de los abortos involuntarios se debe a alguna anomalía cromosomática. El cromosoma 22, ya casi para terminar, es el segundo más pequeño en los humanos, con apenas 49 millones de pares de bases. Fue en 1999 el primer cromosoma completo secuenciado. En él se halla el gen SHANK3, una proteína que funciona en la sinapsis, la comunicación entre neuronas, cuya sobreexpresión está relacionada con los comportamientos maníacos del trastorno bipolar y la hiperactividad. En ratas, una mayor cantidad de SHANK3 hace que presente la hipersensibilidad a la anfetamina, ritmos cardíacos por encima de lo normal, convulsiones, comportamientos maníacos como morderse a sí mismo. En cambio, la delección, que es cuando se pierden fragmentos del código genético, se asocia a espectro autista, padecimiento que puede tener bases genéticas por la acción de múltiples mutaciones en genes. Quienes presentan mutaciones que afectan al SHANK3 tienen una alteración del desarrollo en las conexiones neuronales, esenciales para la comunicación social. Ahora, el cromosoma número 23 es el único que difiere notablemente entre hombres y mujeres, pues es el que determina el sexo del individuo. Mientras que las hembras poseen 2 copias del cromosoma X, los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, en tanto que el cromosoma X posiblemente tiene entre 800 y 900 genes con instrucciones para crear proteínas. El cromosoma Y tiene menos de 80 genes capacitados para esta tarea. Además, en su mayoría se encargan del desarrollo sexual masculino. A diferencia del cromosoma X, cuyos genes son compartidos en el cromosoma Y, en este último hay algunos solos que están presentes en él. El gen SRY fue descubierto en 1990 y se halla en el brazo corto del cromosoma Y. Es el principal responsable de la formación de los testículos en los embriones varones. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.